¿Qué tal, mi gente? Quiero que imaginen algo conmigo, tipo son las 3 de la mañana y han pasado más de 8 horas desde su última cena, quizás. Todos estamos durmiendo tranquilamente sin pensar nada realmente, pero dentro del cuerpo está pasando algo crítico y nuestro cuerpo está trabajando frenéticamente. ¿Cuál es su misión? Mantener la glucosa sanguínea entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Si la glucosa bajara a 40 miligramos por decilitro, el cerebro sufre lo que llamamos la neuroglucopenia, causando confusión o coma, y el cuerpo entra en estado post-absortivo ya que no hay nutrientes llegando del intestino. Pero hay un tejido que jamás puede parar, es el cerebro. Dato importante que el cerebro consume aproximadamente 120 gramos de glucosa al día, y mientras dormimos el hígado es como nuestro héroe, por así decirlo, para exportar este combustible. Y aquí viene lo interesante: cuando ya no hay comida, el cuerpo cambia de estrategia y pasa de usar lo almacenado a literalmente fabricar combustible, y a eso se le llama gluconeogénesis. Yo me basaré en el ayuno corto, y durante las primeras 6 a 24 horas de ayuno ocurre lo que es un cambio hormonal crítico, y la insulina, que es la hormona del almacenamiento, cae drásticamente. En respuesta, el glucagón se eleva, y este glucagón viaja al hígado y activa la vía del AMP cíclico. Es la señal para liberar estas reservas. Y entonces la primera línea en defensa no es la gluconeogénesis, sino el glucógeno hepático. Y imaginen que el glucógeno es como la comida preparada que guardas en el refri, que es fácil de sacar y calentar, y el hígado rompe este glucógeno para poder liberar glucosa. El problema es que nuestra refri es pequeña y solo tenemos un almacenamiento de 100 gramos de glucógeno en el hígado, y a las 12 horas ya habremos utilizado el 50% de esta, y a las 24 horas ya estaría prácticamente agotada. Pero ¿quién la consume? Como ya habíamos mencionado, es nuestro cerebro, acompañado también de los eritrocitos que carecen de mitocondrias y pues usan esta glucosa. Entonces el cuerpo comienza a acelerar la gluconeogénesis, y en este ayuno corto la gluconeogénesis no crea energía de la nada, sino que actúa como una planta de reciclaje, usando precursores que nuestro propio cuerpo está desechando. Y primero tenemos al lactato, de donde proviene de los glóbulos rojos y músculos en reposo que hacen glucólisis anaeróbica. El proceso es dado en el hígado, toma ese lactato de la sangre, lo convierte de nuevo en piruvato y luego en glucosa. Esto gasta energía ATP del hígado, pero salva la glucosa para el cerebro. El segundo es la alanina. El músculo empieza a liberar aminoácidos suavemente, y la alanina viaja al hígado entregando su nitrógeno, que va al ciclo de la urea, y su esqueleto de carbono se convierte en glucosa. Esto conecta el metabolismo proteico del músculo con la producción de energía del hígado, y también empezamos a ver algo de glicerol que viene de romper las grasas de la lipólisis, entrando a la vía gluconeogénica. Entonces, para resumir, las 24 horas la gluconeogénesis complementa a la glucogenólisis, y a medida que el glucógeno baja, la gluconeogénesis sube. Y ya vimos que el glucógeno corto del cuerpo empieza a quedarse sin glucógeno y necesita fabricar glucosa desde cero. Pero ¿cómo hace exactamente el hígado para producir glucosa si el piruvato no puede volver simplemente por la glucólisis? Noelia, ¿puedes explicarnos paso a paso cómo funciona la vía de la gluconeogénesis? Sí, Paulette. La gluconeogénesis no es la glucólisis al revés o a la inversa como muchas personas piensan. En este caso, este es un proceso metabólico mediante el cual el organismo va a producir nueva glucosa a partir de sustratos no glucosídicos, como por ejemplo la alanina, el lactato, el aspartato y el glicerol. Recordando que esta es una vía anabólica que ocurre en mitocondria y citoplasma. Esta maravillosa vía metabólica denominada gluconeogénesis tiene pasos a seguir, así que hablaremos de ello. Como paso 1, de piruvato a oxalacetato. Esto se va a dar específicamente en la mitocondria y se va a utilizar una enzima específica que va a ser la piruvato carboxilasa.
Se va a utilizar al magnesio como cofactor y como coenzima a la biotina. Va a requerir de ATP y va a ser activada por acetil-CoA. Un dato curioso es que justamente en este paso se activa especialmente en el ayuno. Paso 2. De oxalacetato a fosfenolpiruvato. Este se va a dar entre la mitocondria y el citoplasma. Recordando que el oxalacetato justamente se encuentra en la mitocondria y no puede salir hacia el citoplasma. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? El oxalacetato pasa al malato y el malato sí puede convertirse en el citoplasma a oxalacetato. ¿Qué es lo que ocurre? Y el oxalacetato luego va a pasar a fosfenolpiruvato. Pero ustedes dirán, ¿y cómo sucede eso? ¿Cuál es la enzima requerida para ello? Es la fosfoenolcarboxiquinasa. Acá se va a hacer uso de GTP, lo que va a hacer es aumentar en ayuno prolongado. El paso 3. Acá ya tenemos las reacciones reversibles. Aquí la vía sigue el camino inverso de la glucólisis hasta poder llegar a fructosa 1,6 bisfosfato. Así que recordaremos eso. Fosfenolpiruvato, empezamos a 2-fosfoglicerato. Esta se va a dar por la enzima enolasa. Del 2-fosfoglicerato al 3-fosfoglicerato justamente se va a utilizar en este proceso pequeño la enzima mutasa. Del 3-fosfoglicerato al 1,3 bisfosfoglicerato se va a utilizar la enzima fosfoglicerato quinasa. Del 1,3 bisfosfoglicerato al gliceraldehído 3-fosfato se va a utilizar la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Del gliceraldehído 3-fosfato hacia la dihidroxiacetona 3-fosfato se va a utilizar la fosfato triosa isomerasa. Y ya llegando al final, de la dihidroxiacetona fosfato a la fructosa 1,6 bisfosfato se va a utilizar la enzima aldolasa. Como cuarto paso va a pasar de fructosa 1,6 bisfosfato a fructosa 6-fosfato. La enzima requerida para este proceso va a ser la fructosa 1,6 bisfosfatasa. Lo que va a producir es que va a inhibir a la insulina y va a estimular al glucagón. Y bueno, ya para terminar tenemos el paso 5, de glucosa 6-fosfato a glucosa. Por fin vamos a poder obtener glucosa libre. ¿Y cuál va a ser la enzima requerida? Glucosa 6-fosfatasa. Y bueno, recordando todo esto, solo hígado y riñón pueden liberar glucosa en sangre. Así que, ¿qué podemos decir de la gluconeogénesis? La gluconeogénesis es una vía costosa en energía y también es altamente regulada, esencial para poder mantener glucosa en sangre. Pero esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué pasa cuando el ayuno se prolonga por varios días y el cuerpo ya no tiene reservas? Así que le preguntaremos a Santiago. Santiago, ¿cómo cambia esta vía en el ayuno prolongado y qué implicancias clínicas tiene? Sí, Noelia, y es por eso que ahora voy a hablar sobre el ayuno prolongado, que dura de 24 a 72 horas después de la última comida. En esta etapa el cuerpo cambia completamente de estrategia metabólica, ya que el glucógeno hepático va a estar casi totalmente agotado, mientras que el glucógeno exógeno no está disponible. Sin embargo, el cuerpo debe mantener la cantidad de glicemia para los tejidos glucodependientes. En este escenario, tanto el glucagón como el cortisol van a estar elevados, mientras que la insulina va a estar baja. Entonces, estas hormonas lo que van a hacer es favorecer un estado catabólico, en donde la gluconeogénesis se va a convertir en la principal vía de obtener glucosa de nuestro cuerpo. Entonces, en este escenario vamos a encontrar nuevos sustratos gluconeogénicos, como son el glicerol proveniente de la lipólisis del tejido adiposo, los aminoácidos, principalmente alanina y glutamina, provenientes del músculo esquelético. Ahora, esto obviamente tiene consecuencias para nuestro cuerpo. Aumento del catabolismo muscular va a ser pérdida de masa magra. Si el ayuno se prolonga sin adaptación, puede haber debilidad, sarcopenia y un riesgo clínico elevado. Pero el cuerpo intenta proteger al músculo, es por eso que el cerebro se va a adaptar. El cerebro, que normalmente depende exclusivamente de glucosa, va a empezar a usar cuerpos cetónicos como fuente de energía. ¿Y cuáles son los efectos de esta adaptación? Pues disminuye el requerimiento de glucosa, disminuye la gluconeogénesis en las proteínas y se reduce la degradación muscular. Además, vamos a encontrar un rol importante de nuestro riñón, ya que el riñón comienza a producir una mayor proporción de glucosa mediante gluconeogénesis. Además, contribuye al equilibrio ácido-base, importante en el contexto de cetosis.
Todas estas adaptaciones son claves para la supervivencia en un ayuno muy prolongado. Entonces, en el ayuno corto, la gluconeogénesis va a ser un apoyo metabólico, mientras que en el ayuno prolongado, la gluconeogénesis es una estrategia de supervivencia. Esta vía metabólica va a explicar muchos hallazgos que podemos encontrar en la clínica. En aplicaciones clínicas tenemos a la diabetes mellitus, especialmente mal controlada en el ayuno prolongado, voluntario o involuntario, en la desnutrición en pacientes críticos, politraumatizados o sépticos y en un estado de estrés metabólico intenso. Entonces podríamos decir que en el ayuno prolongado la gluconeogénesis no es solo un apoyo, es una vía necesaria para la supervivencia del ser humano.